Vamos a empezar. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos por la asistencia que estamos teniendo en este foro. Ustedes no se pueden ver, pero hay bastantes personas conectadas, así que esperamos tener interacción, vamos a tener algunas preguntas y quería empezar presentando a quienes nos acompañan en este conversatorio que se llama Aceleración de la Vida Digital de Niñas, Jóvenes, de Niñas, Niños y Adolescentes. Primero que quiero invitar a presentar en esta exposición es Patricia Muñoz. Ella es como muy bien conocida nosotros acá en Chile, es la defensora de la niñez desde el año 2018, es abogada de la Universidad Católica de Temuco y tiene una larga trayectoria en trabajo en fiscalía, temas de trabajo con víctimas y testigos, especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar, del Ministerio Público. Entonces es una gran invitada que tenemos hoy. Y nuestro segundo invitado es Matías Dodel, que está desde Montevideo, desde la Universidad Católica de Uruguay. Él es investigador de los Departamentos de Ciencias Sociales, Política y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay. Además, él es un experto en temas que tienen que ver con niños y Internet, y es coordinador a nivel nacional y regional de algunos proyectos internacionales relacionados con este tema. Él nos va a hablar más de sus temas en un ratito más. En principio yo les quería hacer quería empezar haciendo una introducción de por cómo fue que llegamos a este seminario. Nosotros primero les voy a explicar un poco el programa. Tenemos muy cortito, voy a hacer una introducción yo, luego viene Matías con su presentación, luego viene Patricia, vamos a tener una ronda y un panel, y al final la decana de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es anfitriona de este evento, nos va a hacer una invitación. Ustedes pueden ir dejando sus preguntas en el chat, y nosotros las vamos a ir tomando para hacerlas al final de las presentaciones. Las pueden dirigir a un panelista en particular, o bien puede hacer una pregunta general. Sí, identifíquense, es muy bueno que se puedan identificar, saber de qué ciudad están, son un colegio, hay personas de otros países que están conectadas, así que cuando hagan su pregunta, nos cuentan. Lo primero que quería empezar yo contándoles es que el tema de las tecnologías digitales era algo que ya lo teníamos cruzando todas las áreas del desarrollo de las personas, ¿no? O sea, las tecnologías digitales impactaban al ciudadano cívico y en particular a los niños y jóvenes. Nosotros sabemos que los niños y jóvenes participan menos del espacio público y político tradicional. Los niños y jóvenes desconfían un poco de las instituciones tradicionales y tampoco leen noticias, ni los diarios, ¿no? Sabíamos eso ya hace tiempo, y eso era un desafío que, por ejemplo, en la Escuela de Comunicaciones, acá nosotros estábamos trabajando a través del programa de Ciudadanía Digital, viendo cómo se pueden las instituciones adaptar a estas nuevas tecnologías. También sabíamos que las nuevas tecnologías estaban produciendo desafíos al ciudadano como individuo económico, como individuo productivo. Son las habilidades que les estábamos enseñando en el colegio y los conocimientos que se estaban entregando, que en su mayoría fueron diseñados y entrenados para el sistema productivo industrial del siglo XIX y XX, ¿no? Líneas de producción donde trabajábamos 8 horas diarias y los niños los educábamos para integrarse a ese sistema. Son esas mismas habilidades las que se iban a necesitar en el futuro. Ese era otro nuevo desafío que teníamos. Algunos dicen los videojuegos o las redes sociales, los espacios donde ellos de verdad están entrenando sus habilidades del futuro. Ya estábamos pendientes de eso. Y lo otro era el ciudadano como sujeto social. Las tecnologías digitales cambiaron el espacio comunicacional donde nos conectamos, donde sociabilizamos, donde hacemos parejas románticas, donde jugamos, donde nos recreamos. Y eso nosotros tenemos las normas y leyes que nos regulaban en el espacio físico, sin embargo no las teníamos para este espacio digital, y un desafío. Esto ya lo sabíamos, era igual, estábamos trabajando en eso, hay muchas universidades que estábamos en esto, y se nos viene el COVID-19, y esto, en vez de ser una transición incremental, de un día para otro, nos encierra y hace que todo esto que era futuro sea al día de hoy.
Y es lo que nos motiva a este seminario o a este conversatorio, saber cómo lo enfrentamos, porque ya estamos acá. Matías está en Uruguay, está en Montevideo en este momento, pero para contarle, nosotros estamos en Chile, la mayor parte de los chilenos estamos en cuarentenas obligatorias dentro de nuestras casas, donde la posibilidad de interacción se está dando a través de pantallas. Entonces, esa es la pregunta que queda abierta y invitamos primero a Matías a ayudarnos a dilucidar cómo enfrentamos estos nuevos desafíos. Matías, así que te invito a compartir pantalla, no deberíamos tener problema con eso, y Bueno, comenzar tu presentación. buenas tardes a todos. Un poquito como presentaba, ya comparto la pantalla. Como presentaba Luis Enrique, yo soy investigador de la Universidad Católica del Uruguay, del Departamento de Comunicación, también trabajo en Ciencias Sociales y Políticas. Soy un sociólogo con un doctorado en temas de Internet y desigualdades sociales, y hace bastante que junto con varios colegas latinoamericanos, muchos de chilenos, Amaranta Alfaro es una de ellas, hemos trabajado en diferentes proyectos sobre impactos de Internet en la vida cotidiana. Uno de ellos, que van a ver que voy a mencionar bastante en la presentación, es Kids Online, que Chile ha realizado uno, Uruguay también, pero también quería plantear un problema que va un poquito más allá de la pandemia, y es un poco más general, que es sobre, más que nada, cómo abordamos el vínculo entre niños e Internet, o pantallas, o niños y dispositivos digitales, porque en general lo tendemos a abordar desde una visión bastante adultocéntrica de los adultos, y está asociado todo el tiempo a miedos y pánicos, que parece que hay expertos que hablan de eso, pero muy pocas veces está basado en evidencia. Entonces, es un poquito eso, poniendo el contexto de la cuarentena, obviamente. Nosotros ahora les voy a contar más adelante que estamos un poquito distintos que ustedes en las fases, pero esto es un tema anterior. Es, en el fondo, por qué tenemos, o por qué los niños y adolescentes y niñas merecen políticas sobre Internet basadas en evidencia. Para ser honesto, esta es una cosa que vengo trabajando. Hay una nota en la que esta presentación se inspira en una nota que está publicada hace tiempo en un blog de cientistas sociales uruguayos, se llama razonesypersonas.com. Si quieren ir, hablamos más que nada de Uruguay, pero creo que en clave latinoamericana sirve bastante. Hay de todo, yo escribo de Internet, pero hay gente que escribe de política comparada, hay varios uruguayos residentes en Chile que escriben también. Simplemente eso para citar como corresponde. Bueno, un poquito el racional de por qué esta presentación o este tema, más allá de COVID. Bueno, el tema de los dispositivos digitales conectados a Internet y niños y adolescentes es un campo complejo y sensible. No quiere decir que esté mal que sea sensible, es razonable y creo que es deseable que padres, madres, maestros y decisores de políticas públicas se encuentren alerta sobre la problemática. ¿Está? Alerta no quiere decir estar con antorchas, pero sí sabiendo que hay riesgos y beneficios que vamos a verlo. El tema es que eso mismo, estar alerta no quiere decir estar bien informado o formado en la temática, y acá creo que hay una diferencia importante con otras temáticas, o con quizás la nueva generación de políticas públicas de salud, educación y hasta seguridad, que con todos los errores que puedan tener, hay como una idea importante que la política pública debería estar basada en evidencia. Con Internet no sucede lo mismo. ¿Está? Y tenemos un problema adicional, que lo mencionaba Luis Enrique, es que el COVID acelera esto. O sea, todos los problemas que habían antes, pueden ser problemas o beneficios, es como que, como no los abordamos a tiempo, no los abordamos bien, se vino esto y nos choca de frente. Entonces lo que voy a tratar de presentar y discutir ustedes es por qué creo que estamos en esta situación, y algunos potenciales o consejos o derribar mitos, y también recomendarles, sobre todo los que son profesores, maestros, y también a todos los que somos padres, algunos recursos que pueden ser interesantes para trabajar este tipo de cosas. ¿Está? Y esto, que parece un trabalenguas, es importante. Los miedos de los medios sobre los medios. ¿Está? Desde los medios de comunicación, y siendo justos, más que los medios, desde el discurso público, ¿está? Es algo que se repite todo el tiempo. La televisión como destructora de vida de las familias, afirmaciones engañosas y ya falseadas sobre el vínculo entre videojuegos y violencia en niños, visiones como catastróficas sobre el consumo de pornografía en menores, y la idea de que cualquier tipo de mensaje sexual de chicos es sexting
o riesgoso, y olvidando que tiene algunos aspectos que pueden ser hasta positivos para la edad, los discursos de los medios o del discurso público sobre los medios y la tecnología tienden a exagerar y amplificar miedos. Si no me equivoco, muchos de ustedes pueden ser un público de escuelas de periodismo y comunicación, entonces el término más correcto, en uruguayo, en criollo le diríamos asustaviejas, pero es pánicos morales. Esta idea son como miedos exacerbados vinculados a Internet, y los decía, no es solamente de noticias, pero uno lo ve generalmente, el ciudadano más común lo ve en los portales de noticias, o al escuchar a políticos preocupados, y generalmente está esta idea de una pérdida de valores de antes, al menos en Uruguay es una frase que uno escucha bastante, o también hay posts de padres preocupados, esta idea que Internet es un mundo lleno de peligros y va a destruir nuestra infancia y adolescencia. Entonces, no sé si me da mucho tiempo presentar, pero les quiero contar dos ejemplos. Hay uno que lo busqué específicamente porque es chilena. Estos son dos tipos de enfoques que aparecen en los medios asustando sobre, o sea, no asustando, ellos no dicen asustando, pero hablando sobre los políticos, los peligros, perdón, de las redes sociales o el Internet. Hay uno que es un youtuber famoso, se llama Kobe Persin, yo no lo conocía hasta que me lo mostraron, que hace una especie de experimento, entre comillas, porque es bastante malo como experimento, para explicar sobre los peligros de las redes sociales para los niños, que como que cualquiera puede hacer pasar por un predador y agarrar a un niño. Quiero ver si les puedo mostrar un pedazo del video. Y la otra es, quizás la conocen ustedes, quizás no, a mí me llegó una consulta sobre una charla que dio Carolina Pérez, se llama Los niños y las pantallas, gente de uno de los programas de radio más escuchados de Uruguay, me preguntó que sospechaban que no estaba bien esto, pero asustaba tanto que querían ver. Esta persona se presenta como una magíster en educación de Harvard, que eso es como ponerse una bata, da cierta legitimidad, y hace una serie de afirmaciones y generalidades sobre Internet, las pantallas y los niños, y una muy interesante que para mí es la más como ejemplificadora de este tipo de abordajes, dice, por ejemplo, tiene un pañal al lado de la mesa con un efecto bastante de golpe, que dice, los niños están usando pañales para cuando están jugando en línea, y habla de Fortnite, no tener que ir al baño y poder jugar sin parar muchas horas. ¿Está? Ahora vamos a hablar sobre este ejemplo, que quiero ver si puedo mostrarles, lo puse en el momento exacto que está. Les cuento un poco del video de los peligros de las social media. Lo que hace este Kobe Person es se hace pasar por un adolescente de 13 años y empieza a chatear con un montón de niñas de 13, 14, 15 años. No nos cuenta ni cuántas veces, a cuántas chicas tuvo que contactar para que algunas le dijeran que sí. Hace parecer de que las 3 que contactó las agarraron. Y lo que hace es, llama a los padres para que los padres como que aleccionen a las niñas. Simplemente quiero a ver si lo puedo mostrar, voy a tener que compartir la otra pantalla, o sea que les pido disculpas. Al principio no se va a ver, pero ya ustedes, si me imagino, siguen viendo, lo que siguen viendo es mi presentación. Entonces, esperen un segundito, que tengo que compartir sonido de la computadora, y voy a compartir esta pantalla ahora, si ya me van a ver. Ok, está con subtítulos, yo lo voy a poner con subtítulos traducidos automáticos al español, o sea que no debería haber tanto problema. Esto en YouTube es bastante útil a la hora de dar clases o usando videos. Ese fue el contexto. Son unos segunditos para que vean lo terrible que es la forma en que se hace esto. She's 14 years old. We've been talking online over text message and even had a phone conversation. So right now we have the parents of Jenna. Jenna thinks her parents are going out tonight for date night. She thinks my brother is going to be driving, so she's going to get in the car, but she doesn't actually know that it's all just me. So I'm going to text her right now. Did your parents leave yet? Yeah, like 15 minutes ago. Do you think she's going to go through with this? No way. Absolutely not. I don't even believe it's her. Probably one of her friends playing around with her. What's your address? All right, is this your house? Voy a adelantar un poquitito. Simplemente You don't think she's coming out? She better not be coming out. Oh, I see a door opening. Are you Daniel's brother? Yeah. Hop in. He's in the back over here. Jenna, stop! It's your mother or father! Ok. Hay gente que cree que esta es una forma de conversar sobre los peligros de Internet. No sé si vieron que esta chica, no sabemos cuántas veces intentó conseguir
Kobe Person, pero entró en una camioneta blanca con alguien que no sabía quién era, que le dijeron que era hermano. Internet no parece ser lo principal, y aparte adentro estaban los padres disfrazados de secuestradores y la asustaron. Obviamente, si alguien como padre ve esto, lo primero que hace es asustarse. Yo creo que en este caso el error de los padres fue haberse disfrazado de secuestradores para enseñar una lección a su hija. Probablemente esta chica tiene que haber ido a terapia bastantes veces luego de esto. ¿Está? Entonces, y bueno, perdón, simplemente para contarles esta presentación de Carolina Pérez, el ejemplo de los pañales es un caso puntual que pasó creo que en China o en Corea, gente que se dedica profesionalmente a jugar esto o tiene algún tipo de ludopatía. Nunca en la vida, y nunca van a escuchar, y no hay evidencia empírica de casos de niños chilenos o uruguayos que usan pañales para jugar en línea y no ir al baño. ¿Está? Ahora, miren esta cita, es el director de la Asociación Norteamericana de Estudios de Infancia. Dice: esta nueva tecnología es peor que todas las anteriores porque no existen cerraduras o barreras para evitar extraños o intrusos, ni los padres pueden evitar que sus hijos estén con ella. Si ven, la fecha de la cita es 1935. Está hablando de la radio, no de Internet. Los medios masivos, los medios masivos y extendidos sobre los efectos de nuevas tecnologías en niños, niñas y adolescentes se repiten a lo largo de la historia. Está linkeado un artículo de Orwin que hace como una historia de los ciclos repetitivos de esto, que hay citas desde novelas victorianas, radios, TV, videojuegos, computadoras, smartphone. En mi caso, mi generación, el miedo era la televisión y los videojuegos, pero esto se repite todo el tiempo. Que no quiere decir que no haya peligros, quiere decir que se exageran. Entonces, y la pregunta ahora, un poco con la pandemia, es ¿qué hacemos cuando estas cosas siguen pasando y nos vemos forzados a ser digitales por defecto? Es una expresión de Sonia Livingston sobre la pandemia. Acá no es que uno podía elegir ser digital o no, y ustedes en Chile que todavía están con cuarentena, somos digitales por defecto ahora. ¿Cómo afecta esto a niños, niñas y adolescentes? Es razonable que los padres tengan miedo. Entonces, le decía, es natural y esperable preocuparse por el estado de los niños. Y una frase que a mí me pega mucho cuando hablo esto yo no soy divulgador, soy más investigador, pero mirá que a mi hijo o a mi alumno sí parece un zombie con la computadora. Yo siempre digo hay que poner en contexto. Yo era un zombie con el Game Boy, hay otra gente que era un zombie capaz que leyendo. Hay que tratar de basarse en afirmaciones reales. Entonces, hay un primer problema, que hay afirmaciones y claims que están tan difundidas, pero no están basadas en evidencia. No sé si alguno sabe, pero ¿se acuerdan de la ballena azul? No hay evidencia de que la ballena azul haya ocurrido. ¿Qué quiere decir? Que esta idea que se murieron cientos o decenas de chicos y se lastimaron, no hay. El link que está ahí puesto es una página que chequea rumores en internet, que se llama Snopes, que explica que en realidad, por lo que se sabe, en base a la evidencia, no sucedió la ballena azul. Que no quiere decir que hayan chicos que hayan querido jugar, o hayan chicos que, por ejemplo, que hayan tenido algún intento de autoeliminación, autolesión, y después hayan dicho fue por la ballena azul. Piensen en un adolescente que la verdad pasa por un momento pésimo y se arrepiente de algo que hizo, y es una buena forma de, no digo excusa, pero decir, mira, fue por esto. ¿Está? Entonces, no digo que haya pasado eso, tampoco se puede decir que pasó la ballena azul. ¿Cuál es una solución? Y como padres y maestros y profesores, estar poco más al día, tener una mejor alfabetización científica, buscar evidencia, eso sí, pero hay un segundo problema. Hay afirmaciones que están hechas por políticos o hasta científicos o padres, maestros, que están basadas en mala evidencia. O sea, hay estudios que dicen algunas cosas, el problema es que los estudios son malos, y la otra es que se usan partes de unos estudios con fines políticos. También el texto de Orwin lo menciona muy claramente, varios ejemplos de este tipo de casos. Entonces, ahí la solución, que es la misma, ser mejor científicos. El problema es que en la comunidad científica hay bastante discusión. Hace un par de años estaban todos de acuerdo de que la pantalla era mala. Hoy en día, por suerte, no. Está bastante dividido. Yo creo, yo estoy del lado de los que creen que no es veneno. Entonces, hay bastante evidencia de que depende de cómo se haga, pero sinceramente la comunidad científica está dividida. Yo les voy a recomendar literatura que va a poner un poco en cuestión eso. Esto también es un poco más racional. La salud mental de los niños y sus vidas digitales merecen un tratamiento serio. Entonces, para eso necesitamos datos veraces y de calidad. No solamente, no es que no hay riesgos, es sobre cuál es la prevalencia de los riesgos. Cuáles son los que más se dan, cuáles son las poblaciones más vulnerables,
cuáles son factores que incrementan los riesgos o que los reducen. Y acá no está, pero necesitamos información para América Latina también. Muchos de estos estudios se hacen en el norte global o en países anglosajones, que no siempre tienen nuestras mismas características. Van a ver que por suerte lo hemos hecho, pero en los últimos 5 años. Antes no habían estudios para, por lo menos a nivel poblacional, para saber estos temas. También, otra cosa importante, los niños no están en Internet para ser vulnerados y golpeados o acosados. La vida digital de los niños es mucho más que estar evitando extraños y criminales. Hay cosas positivas en Internet, y quizás, para un poco dar vuelta a la pregunta, es cómo poner el foco de las preguntas de investigación y el trabajo que hacemos con niños y adolescentes en cómo incrementar capacidades para hacer cosas positivas y también para hacer frente a los riesgos y la capacidad de resiliencia. Y para esto, es una cosa que también la gente que está de este lado de la literatura empezó a preguntarse si no es importante preguntarle a los propios niños, niñas y adolescentes cuáles son estas cosas. ¿Ok? Y acá es esto, que los mejores informantes sobre cómo hacer más seguro el uso de Internet para niños y adolescentes son los propios niños y adolescentes. Solamente 2 ejemplos de estos estudios de Kids Online que muestran cómo los enfoques autocéntricos a veces pueden ser peligrosos. Hay un estudio, está basado en Kids Online de Reino Unido, que los adultos generalmente cuando uno le pregunta qué contenidos son riesgosos en Internet, los adultos dicen pornografía o cosas sexuales. Y es más, Kids Online muestra que son las principales preocupaciones de los adultos. Pero cuando se preguntó a los niños, algunos sí mencionaban cosas sexuales, pero por ejemplo, contenidos violentos y crueldad animal son tanto más problemáticos para niños y adolescentes. Imagínense, capaz que a uno les puede no gustar que un niño esté buscando imágenes sexuales, pero imagínense cuando un niño jugando o buscando imágenes sexuales aprieta un botón y aparece una persona de Estado Islámico descabezando a otra persona, o gente torturando animales. Es fácil entender que eso causa daño a niños, niñas y adolescentes. Y después otra cosa, por ejemplo, al preguntarle a los niños, los adultos creemos que son los niños los que tienen problemas para regular el uso de Internet, es decir, que están todo el tiempo con el celular y no pueden dejar de usarlo. Pero cuando les preguntamos a los chicos sobre esto, en Uruguay, primero que nada dijeron, sí, tenemos un problema, y lo tenían bastante claro, pero dicen, pero es peor nuestros padres y nuestros abuelos, o sea, cuando estamos en familia, los adultos dejan de hablarnos y estamos en la mesa y dejan de interactuar por estar con los celulares. Entonces, no solamente son un pésimo ejemplo, sino que los niños también los sufren los problemas de los adultos en la regulación del uso de tecnología. Algunos ejemplos locales que yo les recomiendo que busquen si quieren hacer intervenciones con información de calidad sobre estos temas. Bueno, dado este público que tenemos que es predominantemente chileno, Kids Online Chile, ahí está el link acá, pero hay bastantes recursos. Más adelante quizás ustedes mismos me pueden ayudar más. Después hay un informe comparado que hicimos con colegas chilenos, de costarricenses y de Brasil, y Uruguay obviamente, y con la gente de CEPAL, que compara diferentes aspectos de la ciudadanía digital de los niños. Es un libro largo, tiene cosas muy interesantes. Además, esto es América Latina, pero si quieren poner un contexto un poco más global, hay un informe comparado de Global Kids Online, que incluye además de Brasil, Chile y Uruguay, incluye países como Montenegro, Italia, no me acuerdo si es un país africano, algunos países africanos, asiáticos, Europa del Este. Es un informe bastante largo. Después hay un proyecto bastante nuevo que se está haciendo en este momento en Europa, se llama Y Skills Project, que está enfocado más en habilidades digitales, que ahora les voy a contar por qué es importante. Después, no sé si Chile hizo ISILS, pero ISILS es una especie de, es parecido a lo que fue SimCETIC, pero global, y comparado, también una de las conclusiones que les voy a dar después salen de ahí. Otras cosas importantes, hay como meta-análisis o mega estudios sobre vínculos entre bienestar y pantallas, que dicen cosas bastante distintas a los que estamos acostumbrados a escuchar en medios. Y por último, esto es bastante reciente, y si bien no es como tan representativo, es un proyecto, creo que inglés, que se llama COVID Under 19, no COVID-19, COVID antes de los 19, intenta escuchar, es un proyecto global para escuchar las voces de los chicos menores de edad sobre cómo están viviendo esto. El link a la página, entran en una formulario en español y les pide a los niños que como que opinen. Está la idea de que tenemos que escuchar a los chicos para entender qué es lo que hacen. Perdón. Bueno, es importante también, volviendo sobre el principio, estas recomendaciones que asustan a padres más que nada, las recomendaciones y los consejos basados en tiempos frente a pantalla o tiempos de pantalla, y acá cito a señora Livingston, están basados en ciencia social caduca. Estas cosas
en un momento se hablaba en la academia, se investigaron, pero investigaciones más recientes muestran que no funcionan. Por ejemplo, muchos deben haber escuchado en la televisión estas recomendaciones de 0 horas de pantalla antes de los 2 años, o 2 horas de pantalla máximo por día antes de, o sea, de tal edad, 2x2, o un día a la semana sin tecnología, que lo hacen los grandes dueños de Silicon Valley, etc. Bueno, estas cosas están basadas en una recomendación que dio la Asociación Norteamericana de Pediatría en 1999 y las cambió en 2016. Estas cosas ya cambiaron, ¿está? Pero ¿qué pasa? Expertos que capaz que no están tan actualizados, o no les interesa actualizarse, o tienen intereses, no siempre es que tienen intereses, a veces simplemente son ignorantes, se focalizan en los riesgos, en los peligros, tanto psicológicos como físicos. Es verdad que estar frente a una pantalla 8 horas seguidas le puede hacer daño a la vista, nadie dice que no, pero focalizarse en eso es complicado. Otro estudio muy interesante, hay una discusión en la revista Nature, que es como la revista más importante, una de las más importantes del mundo académicas. Hay una discusión muy interesante entre Orben y Pshivisky, que nunca sé cómo se pronuncia, y otra investigadora, Twenge, que Twenge había dicho que estar frente a la pantalla es parecido a tomar cocaína, y que el estar frente a los celulares causaron una ola de depresión en Estados Unidos en los últimos 20 años. Cosa que hay una cosa que se llama correlación, no es causalidad, los datos parece que sí, pero, o sea, es como que todo el mundo se focaliza en Internet y un montón de otros cambios. Orben y Pshivisky encuentran que, si bien hay un efecto negativo del tiempo de pantalla, es mínimo, y por ejemplo, usando los mismos datos, encuentran que usar lentes es peor para el bienestar que estar frente a la pantalla una cantidad de horas. No quiere decir, es una forma de reducir el argumento, pero es que es tan chico el efecto de la pantalla que hay otras cosas mucho más importantes que se obvian. Y les propongo 2 ejercicios mentales. Hacer un ejercicio mental, suponiendo que ustedes creen en esta regla de 2x2, o esta regla de nada de pantalla hasta cierta edad. Hagan un ejercicio, un niño de 6 años o un niño de 4 años, que va a entrar al jardín, al kinder, no sé cómo lo digan ustedes, o a la escuela, sin haber utilizado nunca una tablet, una PC o un smartphone. ¿Está? Piensen en las desventajas que puede llegar a tener frente a sus compañeros que, bien o mal, sí la utilizaron. Ahora, piensen en la pandemia. ¿Qué pasó de repente en esos hogares que prohibían el uso de tecnología por completo a los niños cuando nos encontramos en una situación de pandemia? Seguramente fue muchísimo más estresante y angustiante para quienes no conocían esas cosas o no sabían nada, que para padres y familias que de alguna manera, y no siempre dejando hacer todo, pero sí guiando, habían preparado a sus hijos para esto. ¿Está? Para ir terminando, algunos mitos y consejos, primero los mitos, después algunos datos y consejos para padres y profesores. Primero, uno de los primeros mitos problemáticos, que todos los niños, niñas y adolescentes están conectados y tienen acceso a internet en las casas, o que tienen computadora en las casas. Me imagino que ahora con esto de la pandemia nos dimos cuenta que no es así, y aún en países como en Uruguay, donde hay una política que el Estado les da a todos una laptop por hogar a todos los niños de escuelas públicas, nos encontramos que no todos los hogares tienen internet, y que el niño use internet una vez cada tanto no quiere decir que esté conectado. Y una cosa que parecía olvidada, pero ahora está siendo cada vez más importante, tener smartphone no habilita a hacer el mismo tipo de cosas que tener una computadora o una tablet con cierto poder. En Uruguay, casi todos los colegios públicos, y la mayoría de los privados también, daban clases a distancia, porque invertimos bastante en política educativa, había un sistema gratuito para todos los colegios uruguayos que lo permitía hacer, pero el que tenía un celular era bastante distinto a lo que podía hacer el que tenía una computadora en la casa. Y hay una brecha importante ahora, los hogares que tienen computadora en la casa son los hogares de mayores ingresos, más educados, y no siempre que hay niños hay computadoras, y eso es negativo. Ha sido negativo sobre todo para la educación a distancia. Otro mito importantísimo es que los niños son nativos digitales. En general, yo esa palabra prefiero eliminarla. No la usen en la medida de lo posible en nada. ¿Por qué? Da la idea de que saben hacer todo. Me hice una pregunta si era posible acceder al artículo. Sí es posible. Yo les voy a pasar después el PowerPoint. Está linkeado. Vieron que, por ejemplo, están todos estos artículos. Está la dirección. Lo pueden buscar luego. Y yo, si no, se los puedo pasar ahora cuando termine la presentación. Se los paso en el chat los links a los artículos. Perdona que hubo una pregunta y era importante responder. Bueno, los nativos digitales es complicado porque asumir que todos los niños son expertos lo que hace es invisibilizar las dudas y las necesidades que tienen los niños a la hora de trabajar, de saber qué hacer en Internet. Estar alfabetizado digitalmente no
no implica solamente saber prender y apagar una computadora o bajar un juego. Implica cosas como saber cuándo es conveniente y cuándo no, compartir información personal, cómo manejar la privacidad, cómo saber si la información que uno accede es veraz o no. Ni niños ni adultos son expertos en esto, y hay un montón de cosas de la etiqueta de Internet, de cómo comportarse, que donde los adultos tienen un rol para jugar. Esa idea, ya lo hablamos en Internet, es un campo minado de peligros y agresores, y que los niños no son conscientes de ellos, ¿no? Kids Online en todos los países muestran que los niños sí saben que hay peligros y son bastante conscientes de eso. Después, esto es un mito por la positiva, pero es muy peligroso, que es la idea que Internet va a solucionar los problemas educativos, de equidad y de cuidado de todos los hogares. Bueno, vimos que durante la cuarentena sí puede ayudar, pero no soluciona nada. Es más, probablemente, no sé si hay estudios en Chile, pero lo que está viendo acá es que los hogares en Uruguay, tener herramientas digitales para educación a distancia es más común que en otros países, que en América Latina estamos bastante bien. Ahora, el problema es si los padres están con los chicos a la hora de tener las clases. Yo tengo una niña pequeña de 3 años, no la puedo enfrentar frente a la computadora y dejarla hablar. Tengo que estar con ella. Entonces, las desigualdades socioeconómicas tienen un peso enorme. Internet no la soluciona. Al revés, interactúan con esto. Entonces, hay una expresión que es pedirle peras al olmo. En Uruguay hay gente que le pide peras al Ceibo, al Plan Ceibal. El Plan Ceibal da computadoras y herramientas y esperen que con eso se solucionen problemas educativos tan grandes como que en Uruguay el 60% de los uruguayos no termina 6º año de secundario. Para que tengan una idea, sé que ustedes en Chile tienen un sistema educativo muy desigual. Lamentablemente les voy a comentar que el uruguayo en algunas cosas es más desigual que el chileno, porque no termina la gente. Solamente un 40% terminamos 6º de secundario. Internet, una computadora, aunque te la regale y te la ponga en la casa, no va a solucionar ese tipo de problemas. Otro mito es que puedo aplicar estrategias de mediación o de cuidado similares a TIC anteriores. No, la computadora y la televisión tienen bastantes cosas distintas, sobre todo en interacción. La computadora y el celular son bastante distintos. El celular es un bien casi que privado. O sea, no puedo estar todo el tiempo encima de un celular a un niño de 15 y 16 años. ¿Está? Y otra cosa importante que es un mito, y esto creo que es de los más claves a la hora de trabajar con profesores y padres, ¿está? Que los adultos saben mucho menos sobre Internet y no tienen posibilidad de incidir. Hay una falta ahí, perdón. Los niños, en los estudios cualitativos, dicen que los adultos saben qué hacer y cómo responder ante situaciones. Si me pongo un poco más técnico, hay 2 tipos de habilidades digitales o alfabetizaciones digital. Unas vinculadas a cómo manejar la tecnología y la otra a cómo comportarse en el medio. En los estudios que son un poco más sofisticados muestran que los adultos tienen más habilidades digitales del segundo tipo, de saber qué hacer y cómo responder, que los niños. Lo que pasa es que las habilidades, saber manejar una computadora o sea, como que limita el efecto de lo segundo, pero los adultos saben hacer más cosas que los niños, saben cómo reaccionar ante más situaciones, y es importante la guía. ¿Está? Una cosa que dice sobre algunos datos clave, como lo contrario, mitos y ahora algunas cosas importantes, lo dice Sonia Livington, me gustó esta frase: lo digital es lo más saliente del tiempo moderno, pero no lo más relevante. Las desigualdades socioeconómicas, educativas, étnico-raciales, hasta con aspectos de discapacidades sensoriales o físicas, son mucho más importantes que lo digital. Que sea lo más saliente, primero, que no lo hace más relevante, y no debería hacernos sacar el foco que los niños, niñas y adolescentes tienen un montón de otros problemas que no tienen que ver con lo digital, y el bienestar es mucho más amplio que una computadora. ¿Está? Otra cosa importante, los niños sí creen que hay cosas buenas para ellos en Internet, y se imaginan un futuro utilizándolo con diversos fines positivos. Se los pregunta y los chicos te hablan de cómo se ven en el futuro. O sea, es muy difícil que se imaginen un futuro sin Internet. O sea, que cortarlo no parece muy razonable. ¿Está? Otra cosa que todos los estudios de Kids Online y todos los que les voy a mencionar acá están todos de acuerdo, es la primera conclusión: cuanto más acceso a Internet y más usos en los chicos, mayores potenciales positivos, pero también riesgos, y van de la mano. Hay un estudio de Cabello Hood, Cabello y Claro, 3 chilenos, sobre Brasil, que muestra que usar Internet y usarlo bien produce beneficios, pero los mismos beneficios predicen mayores riesgos. Otra cosa más problemática es que, eso basado en Uruguay, cuando los niños sufrieron episodios negativos, algo que les molestó, ¿tá? Solo la mitad de ellos solicitó ayuda o se lo comentó a otra persona, fuera adulto, niño, otro niño o un profesor, ¿tá? Padre, niño, profesor. Esto es complicado y tiene que ver con la falta de espacios de confianza o escucha para que cuando les pase algo mal a los niños en Internet, que lamento decirles que probablemente en algún momento de su vida les va a pasar, como les va a pasar en la calle también, los
niños deberían tener la suficiente confianza y el apoyo de los adultos para poder hablarlo con ellos. ¿Está? Y esto es importante también, este paper que les decía de Cabello y Claro, que está linkeado también, encuentran que las mediaciones más habilitadoras, que habilitan a los chicos a hacer cosas, hablan con ellos y los apoyan, tienen un impacto positivo directo en los beneficios de Internet, pero no incrementan los riesgos, no los disminuyen. Las habilitaciones como más restrictivas no incrementan los beneficios. Después, también otra cosa negativa, más habilidades digitales, los chicos más alfabetizados no son los que siempre tienen menos riesgos. Por un lado, sí es verdad que cuanto más sé hacer en Internet, más me sé cuidar, pero yo le llamo la hipótesis del mono con metralleta. Si un chico tiene problemas psicológicos o de conducta graves, y le doy más herramientas o más armas, va a poder hacer cosas más riesgosas también. Entonces, eso de que solo con habilidades se soluciona el problema de los riesgos en Internet, no es tan así. Y lo importante, vinculado a lo anterior, es que no hay una medida para todos. A diferentes edades hay diferentes tipos de mediaciones sobre uso de Internet que son más relevantes. Cuanto más pequeños, obviamente uno tiene que estar mirando qué hacen los chicos en Internet. Yo a mi niña no la dejo usar YouTube. Yo prefiero darle Netflix o elegir qué videos poner, porque si no empieza a pasar y el algoritmo no es un buen padre. También, es lo que decía, atributos de los niños, en cada familia es distinto, y también en cada país. Hay aspectos culturales que afectan. Y esta es, creo que la última dato clave importante. Más que hablar de tiempos de pantalla, la metáfora más adecuada es la de la dieta o comida. Dejar de comer hace mal, también como comer mal o comer comida chatarra. Entonces, los consejos van más por el lado de hacer una dieta razonable de consumo digital. Una buena guía, que ahora va a ser todo esto, ya termino, pero sobre esto, hay un libro nuevo y también hay unos posts en un blog de LSI, de Livingston y Bloom Ross, se llama Paternidad para un futuro digital. Lo que hicieron fueron entrevistas con padres en Inglaterra, pero van a ver que es muy similar a lo que nos pasa a todos en América Latina, y vieron el mismatch entre los consejos que se le dan a los padres y lo que ellos quieren hacer y lo que necesitan, y encontró algunas recomendaciones. Riesgos y beneficios hay en todo, aún en las actividades para que los adultos puedan parecerles como pérdidas de tiempo. Jugar videojuegos también tiene beneficios, no solamente estar estudiando en Internet. Es más, si ven algunos estudios de PISA que ven rendimientos educativos, encuentran que el uso de la computadora e Internet en el hogar tiene más beneficios para el niño en la escuela que en la escuela. Es raro, pero los chicos aprenden de otras maneras, no solamente en aspectos que los adultos consideramos positivos. Esto es lo que decía, diferentes padres y estilos de cuidado y mediación pueden ser eficaces en diferentes contextos y deben ser respetados. Recomiendan abandonar los enfoques basados en reglas y horas límite, pero cada padre tiene sus estilos de parentesco y de crianza, perdón, entonces es importante respetarlos y a diferentes familias les puede funcionar diferente. Y algo importante, si los niños comen bien, duermen bien, están sanos, tienen una vida social rica, les va bien en la escuela y tienen sus propios hobbies e intereses, el tiempo en pantalla no parecería ser algo tan relevante como muchos especialistas, no, yo no llamaría expertos, querían hacer creer. Y finalmente, si a mí me preguntan qué recurso estaría bueno que recomiendes para docentes o padres que sintetice esto, primero, yo no soy divulgador, y a veces es muy difícil convencer a padres y docentes de ir contra los instintos, porque uno tiende a tener esto de proteger a su hijo, y sobre todo porque le llueven discursos mediáticos sobre miedo y peligros y todo. Entonces es complicado. Habría que ustedes que estudian periodismo y comunicación deberían ser los más expertos en esto, pero hay algunos buenos ejemplos que combinan ambos. Yo a Sonia Livingston la recomiendo. Hay un video acá que dura 10 minutos que está traducido, lo voy a poner al español también por Google, que cuenta todas estas cosas. Sonia es como mucho más amigable que yo para hablar también con padres. Se los recomiendo también para utilizar en sus cursos o algo, aunque sea ustedes para ver y entender, y en base a eso ir a una serie de recursos. Y fue eso, no sé si me pasé o no de tiempo, les pido disculpas, y voy a tratar ahora, mientras hay ronda de preguntas, de copiar los links en el chat, así les paso a todos si quieren entrar a los artículos y todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Muy interesante lo que nos presentaste. Y algunos comentarios para la gente que está escuchando. Acuérdense que las preguntas van escritas en el chat y nosotros las vamos a hacer en voz alta mencionándolo. Así que vayan anotando las preguntas en el chat. Una de las cosas interesantes que decía, una de las tantas cosas interesantes que decía Matías, hablaba de la vulnerabilidad que es fuera del Internet y cómo se reproduce cuando tenemos tecnologías digitales. Eso es muy, muy, muy relevante y lo vemos en todas partes. Cada una de las investigaciones que se revisan pasa eso. Y un dato que nosotros vimos con respecto a las brechas que están pasando ahora en lo digital y en la educación durante la pandemia,
es que nosotros tenemos sectores con muy poca conectividad, tenemos barrios en Santiago, por ejemplo en la comuna de La Pintana, que tienen un 18% de conectividad en sus hogares versus un 90 o 95% que son en los barrios más acomodados de Santiago, que las condiciones rurales. Todas esas cosas se mezclan con esto de lo digital. Y ahora sí le doy el pase a Patricia para que ella nos complemente nuestra presentación. El PAL es tuyo, el escenario, Patricia. Muchas gracias, Luis Enrique, muchas gracias a Matías por esta interesantísima y tan completa presentación. Estoy compartiendo pantalla, no sé si se ve, si me ayudan con esa. ¿Está viendo como no pantalla completa? Ahora sí, ahora se ve bien. Ya, estupendo. Perdón. Bueno, agradecer en primer término la invitación que me formula la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la UAI, porque abordar este tema es súper relevante y es algo que evidentemente no hacemos mucho, ¿no es cierto?, en nuestro país, menos visibilizando lo que pasa con niños, niñas y adolescentes. Aprovecho también de saludar afectuosamente a Amaranta, que además es hija de un profesor muy querido mío de la universidad. Me imaginé que era hija al ver sus apellidos, así que aprovecho esta instancia también para reconocer eso y ver que el mundo es un pañuelo, como dicen por ahí, ¿no? Respecto del tema, lo que primero me gustaría dejar claro para quienes están acompañándonos en esta jornada es cuál es el rol de la Defensoría de la Niñez, porque obviamente somos una institución que es nueva y tenemos solo 2 años de vida, por lo tanto puede haber gente que todavía no sepa cuál es la finalidad o cuáles son los objetivos. Y como está descrito en la lámina, precisamente nuestra misión es la difusión, promoción y protección de los derechos de los que son titulares, niños, niñas y adolescentes, para lo que desarrollamos nuestra función, obviamente, acorde a la Constitución de nuestro país, pero sobre todo al tratado internacional que es más ratificado en el mundo. De hecho, el único país que no lo ha ratificado es Estados Unidos, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no es cierto?, que nos impone el deber de que en todas las acciones velemos por el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y en otro elemento importante para quienes, por ejemplo, puedan ser de otro país y estén presenciando esto, y para la claridad también de Matías, es que la Defensoría de la Niñez es autónoma en el ejercicio de sus funciones y por tanto no tiene dependencia de los poderes del Estado. Y eso implica que incluso puede y debe más bien supervisar y vigilar el comportamiento estatal en relación con el cumplimiento y respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La situación en la que nos encontramos de pandemia evidentemente difiere a la situación de Uruguay, que afortunadamente tuvo un manejo de la crisis bastante efectivo y por ello están en una situación distinta a la que estamos enfrentando nosotros. Y lo que ha develado es evidentemente que esta no solo es una crisis de salud, no solo es la crisis sanitaria relacionada con el COVID, sino que también es una crisis social y es una crisis de derechos humanos. Y eso nos ha quedado muy claro y muy de manifiesto en lo que tiene que ver con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, donde sin duda todo lo que se relaciona con la situación de confinamiento obligado voluntario, la privación del contacto y del vínculo con sus pares, la obligatoriedad de tener que verse sometidos, por ejemplo, a procesos de educación por vía digital, entre otros muchos aspectos, ciertamente redundan en una situación de vulneración que es necesario atender y abordar de manera adecuada. Y respecto de lo cual, ciertamente el enfoque de derechos hace imprescindible que el Estado tenga una posición distinta de la que ha tenido, al menos hasta la fecha, en relación con niños, niñas y adolescentes, en tanto estos sujetos de derecho. En lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes y medios digitales, bueno, obviamente el experto Matías ha dejado de manifiesto muchas situaciones que se relacionan con los problemas que están asociados a mucha mitología, que rodea, ¿no es cierto?, este temor y este pánico moral, que me parece súper importante ese concepto. Ese concepto que ciertamente en el ámbito de niños, niñas y adolescentes es mucho más general que en el ámbito digital. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo evolutivo de niños, niñas y adolescentes, con la autonomía progresiva, genera y gatilla en grupos particularmente muy conservadores en general, una generación de un pánico moral asociado a esta idea de mantener a los niños desde una lógica de ser objetos de protección más no sujetos de derecho.
Y en ese sentido, la situación de la brecha o del tema de digitalización de los niños, niñas y adolescentes también en el contexto de la pandemia ha tenido una necesaria incidencia por razones como las que ya describía Matías y como queda de manifiesto en nuestra realidad, esto de tener que radicarnos en nuestras casas para poder desarrollar nuestras distintas funciones evitando el contagio. Y eso ha develado, al menos en lo que dice relación con nuestro país, una situación evidente de la brecha manifiesta que existe en el acceso a las cosas digitales, al acceso a Internet, el acceso a material para poder gestionar desde ese punto de vista la interacción. Y también un manifiesto aumento precisamente de la digitalización en términos del acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes en contacto, o en la necesidad de estar en contacto con tecnología para efectos de poder desarrollar sus actividades cotidianas. Desde ese punto de vista, obviamente creemos que tenemos brechas que sortear en términos de cómo nos relacionamos con niños, niñas y adolescentes en términos generales y cómo propiciamos los adultos desde ahí un contacto y un vínculo sano, precisamente con estas tecnologías que tenga como su fundamento la base en la evidencia. Yo quiero recalcar ese enfoque que hace Matías porque es una lucha permanente de la Defensoría de la Niñez, que en todo lo que tiene que ver con infancia, obviamente a uno le importa que eso pase en todas las políticas públicas, pero si hay un tema en que las políticas públicas desafortunadamente no se han diseñado, implementado ni evaluado en Chile sobre la base de evidencia, es en materia de infancia. Y indudablemente ahí lo que uno hace es que al tomar decisiones de política pública hierra, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la pertinencia, y eso tiene un impacto significativo en quienes son destinatarios de la política pública. Por lo tanto, no es una situación inocua, no es algo que no tenga consecuencias si es que yo no adopto una política pública basada en evidencia. Y por tanto, también nos parece relevante desde ahí cómo esta situación del vínculo y esta permanencia de la relación en el ámbito digital o de la conexión con la tecnología también tiene que relacionarse con otros ámbitos del desarrollo integral y armonioso de niños, niñas y adolescentes, donde vemos el derecho al juego, al ocio, al esparcimiento, ¿no es cierto?, con otros derechos como el derecho a la educación y, por cierto, también con el derecho a la salud, donde ciertamente desde la perspectiva de la evidencia es donde podemos afirmar o descartar si es que esta situación de permanente contacto con Internet o con la tecnología desde ese punto de vista puede tener o no alguna situación negativa de incidencia en el desarrollo. Nosotros lamentablemente tenemos poco que mostrar desde el punto de vista normativo porque no tenemos normas en materia digital destinadas, dirigidas exclusivamente a niños, niñas y adolescentes. Tampoco tenemos experiencias de manera muy profunda en lo que tenga que ver con analizar esto que Matías también relevaba y que me parece de todo el sentido y es un esfuerzo permanente de la Defensoría de la Niñez también, es que los adultos dejemos de hablar de los niños, niñas y adolescentes y sus derechos y les demos la posibilidad a ellos y ellas de que ellos mismos digan qué es lo que necesitan, qué es lo que les pasa, cómo viven, qué sienten y de qué manera se pueden vincular con esto. Y en ese sentido aprovecho eso que comentaba Matías para destacar algo que siempre que puedo lo digo, digamos. Los noruegos tienen una frase o una forma de entender esto muy clara, dice, los únicos expertos en ser niños, niñas y adolescentes son los propios niños, niñas y adolescentes. Entonces, no podemos dejar de lado eso que es tan evidente, porque nosotros fuimos niños en algún momento, pero ya no lo somos. Y por lo tanto, lo que yo viví cuando yo era niña es una realidad absolutamente distinta a la que están enfrentando hoy día los niños de esta época. Y en ese sentido, darles la voz y permitir la participación de manera efectiva, que por lo demás es un derecho consagrado y asegurado en la Convención sobre los Derechos del Niño, nos parece que es fundamental para que en el ámbito de la digitalización y todo lo que tiene que ver con el vínculo y la relación entre la tecnología, la digitalización y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, esto pueda ser lo más pertinente, lo más adecuado y, por cierto, lo más beneficioso para su desarrollo. Solo para hacer algunos énfasis en términos estadísticos en lo que dice relación con la realidad chilena. En términos del acceso a Internet de cada segmento, según los segmentos que nosotros tenemos en Chile distribuidos para el acceso socioeconómico, la 9ª encuesta Acceso y Uso de Internet que hizo la Subsecretaría de Telecomunicaciones determinó que el acceso, como ustedes pueden apreciar, tiene variaciones bien importantes dependiendo del quintil, o sea, de
el porcentaje de ingresos que tengan esas familias. Y así podemos observar que en el quintil 1 solo el 34,2% tiene acceso a Internet, en el quintil 2 un 22,8% en lo que dice relación con los mayores y un 46,1%, mientras que en el quintil 1 solo adultos o mayores en un 76%. Situación que ciertamente da o significa que estamos en una situación de diferencia que evidentemente tiene impacto también desde el punto de vista de la igualdad y no discriminación, que es un derecho básico y elemental en lo que dice relación con niños, niñas y adolescentes, y donde, por cierto, el ajuste de las brechas tiene que ser abordado con sentido de urgencia también para no producir una situación de diferencia significativa que tenga un impacto también en niños, niñas y adolescentes. Y acá quiero abordar un tema que me parece relevante porque mucho se plantea desde el adultocentrismo una falta de interés de niños, niñas y adolescentes en el devenir social o del desarrollo de su propio país o de su entorno. Nosotros como Defensoría de la Niñez lanzamos el primer estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes que viven en Chile. Es un estudio que involucra a niños desde primero básico hasta cuarto medio. Y como ustedes pueden ver acá, en esta lámina, y es un estudio que en el chat también voy a copiar el enlace por si les interesa revisarlo, porque acá solo estamos relevando un aspecto de él, nosotros preguntamos acerca de la percepción sobre los medios de comunicación, porque nos interesaba saber de qué manera se informaban niños, niñas y adolescentes. Y la mayoría de los niños, niñas y adolescentes encuestados, en un 77,6%, informó que se informaba, valga la redundancia, de lo que pasaba en nuestro país a través de redes sociales, seguido por la televisión en un 58,2%. Por lo tanto, ahí ya tenemos un tema que es importante en términos de qué contenido es al que están accediendo desde el punto de vista de la vinculación con la información que se entrega en estas distintas vías, ¿no es cierto? En las redes sociales, por una parte, con el peligro asociado a las fake news y a todo aquello que quienes somos usuarios de ello conocemos, pero también llamativamente surge la televisión, que nosotros desde el adultocentrismo imaginábamos que no era algo que fuese utilizado por los niños como un mecanismo de información. Pero además hay un elemento adicional que nos parecía relevante y que tiene que ver con preguntarles si creen que los medios de comunicación, donde están incluidas también las redes sociales y el Internet, respeta los derechos de los niños. Y los encuestados consideran en su mayoría, en un 76%, que se respeta por ellos poco o nada los derechos que los niños, niñas y adolescentes tienen. O sea, si bien se informan a través de estos mecanismos y los consideran importantes, también creen que en el fondo existe una falta de consideración a sus derechos en el tratamiento de aquellas noticias, de aquella información y de aquella situación que implica algo relacionado con niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, acá hay un tema importante en términos de cómo propender a que la información a la que acceden los niños, niñas y adolescentes en contextos de digitalización efectivamente redunde en una obtención de información adecuada, acorde y pertinente a su edad y a su situación de desarrollo y que evite generar problemas o impactos negativos. En lo que dice relación con el derecho a la educación, bueno, es una cosa indudable que la pérdida de clases presenciales es una afectación al derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, porque la mediación docente, este vínculo entre el profesor a profesor y el alumno, evidentemente ha tenido muchas brechas, particularmente en nuestro país, que es un país muy desigual, donde existe una gran diferencia entre la situación educacional de los lugares públicos respecto de los colegios privados, y donde por supuesto desde esa perspectiva se produce una situación que afecta significativamente el aprendizaje significativo de niños, niñas y adolescentes. Nosotros en ese sentido hicimos un énfasis particular considerando que el Ministerio de Educación estaba disponibilizando una plataforma digital para que se produjera por esa vía el aprendizaje. Y fue plantear que era necesario que las brechas en materia de acceso a lo que tiene que ver con la digitalización se redujeran, porque de otro modo, el derecho a la educación, que es un derecho universal, que tiene que ser accesible, asequible, igualitario y que no puede producir discriminaciones, evidentemente no iba a ser cumplido.
Y ahí pusimos particulares énfasis en la situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo cuidado del Estado, o sea, que están en residencias de protección o privados de libertad, quienes ni siquiera tienen acceso a computador o a teléfonos móviles de manera tal de poder ejecutar esta conexión con la plataforma de Internet. También situaciones que tienen que ver con lo que se relacionaba con la salud mental, que se asocia precisamente a la necesidad de que los niños tengan espacios también de interacción distinto, que no solo sea lo académico, para efectos de poder redundar en una atención socioemocional de vida. El bienestar de ellos es fundamental y es algo que ha sido desatendido, desafortunadamente, en lo que tiene que ver con el abordaje de la pandemia en nuestro país. Y por lo tanto, ahí lo que ocurrió es que en definitiva tuvimos que ver también otros mecanismos que permitieran que se adoptaran decisiones necesariamente acordes a la universalidad que involucra el derecho a educación. Y por tanto se optó porque la televisión generara algún espacio donde efectivamente redundara también en entrega de contenidos que pudieran llegar a todos los niños, niñas y adolescentes de manera igualitaria. Aquello no se ha producido en los términos que quisiéramos, pero es un mecanismo que efectivamente permite reducir ese impacto que tiene la inexistencia de un soporte digital absoluto de manera universal en todos los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile. Pero hoy día el derecho a la educación está teniendo un impacto desde el punto de vista del agobio que está generando también en este grupo de la población en relación a una superación de aquellos contenidos que se entregan por vía digital y que saturan desde ese punto de vista no solo a los niños, sino que también a sus familias en términos de cómo se ejecutan acciones de vida en este ámbito. Desde ese punto de vista también hay desafíos, ¿no es cierto?, que nos han impuesto organismos como la CEPAL y como UNICEF en lo que tiene que ver con, por ejemplo, reducir la hiperconectividad, particularmente asociado a la situación del bienestar de niños, niñas y adolescentes. Y en este sentido resulta necesario atender a que lo que plantea Matías vuelva a cobrar importancia desde el punto de vista de dónde está la evidencia que nos permita tomar decisiones efectivamente en orden a decir que no es posible que los niños tengan un acceso de tal permanencia en las pantallas, que lo que se requiere para que sea una situación sana que no afecte su desarrollo es que determinadas acciones se ejecuten de determinada manera, porque sin evidencia efectivamente podemos estar tomando decisiones o más bien acrecentando estos pánicos morales que en definitiva no queremos que sean los que se perpetúen en el tiempo, sino que más bien tengamos la posibilidad de accionar basados en evidencia, tomando las mejores y las más pertinentes medidas que contribuyan a esta situación de cuidado y de protección en un contexto incluso de digitalización. Finalmente, desde esa perspectiva, el derecho a jugar y a descansar también está obviamente relacionado con esta materia. Y por tanto, no podemos perder de vista que el derecho al juego también se tiene que entender como parte integral y esencial . Nosotros estábamos escuchando. ¿Me escuchan? Perdón. ¿Te escuchamos? ¿Sí? Ah, perdón. Pensé que se había cortado. Ya. No. Además, desde ese punto de vista, lo que decía es que el derecho al juego también tiene que ser entendido en la lógica de espacios efectivos donde los niños puedan tener contextos de recreación. Y aquello efectivamente, si es que tenemos evidencia que no da cuenta de que pudiera ser una situación dañina el acceso a la digitalización para generar estos espacios, particularmente si consideramos situaciones de hacinamiento, de pobreza y de condiciones donde aquello se dificulte de manera mucho mayor respecto de niños, niñas y adolescentes, podría ser un espacio que efectivamente redunde en la generación de mejores condiciones para estos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero para ello también necesitamos desarrollar sin ninguna duda las habilidades de quienes siendo adultos están en contacto permanente con niños, niñas y adolescentes. Y me hace mucho sentido lo que plantea Matías en esta lógica de el ser nativos digitales. Yo por lo menos he escuchado mucho y de hecho uno bromea con el que uno no es nativo digital, porque ya es
viejo, por decirlo de alguna forma. Y en definitiva, cómo parece entenderse de manera inadecuada que por el hecho de ser niño en esta época, tenemos que partir de la base de que es súper natural que le entreguemos un teléfono inteligente a los 5 años, a los 6 años, y que es súper natural que ellos sepan manejar la pantalla que es touch, porque obviamente nacen siendo nativos digitales, y eso como muchas veces hace que los adultos que les rodean no asuman la necesidad de conducir y de guiar el proceso de aprendizaje y de alfabetización digital, que es fundamental. Los riesgos y para reducir aquellos riesgos que sin duda están en la web como están también en la calle, ¿no es cierto? Yo recuerdo haber oído a Daniel Halpern, que es un especialista en esta materia, que decía, a ver, ningún papá dejaría a su niño de 3 años solo en la calle, que cruce la calle solo. Bueno, en el ámbito digital tampoco parece que tenga sentido que algún papá permita que el niño de 3 o 4 años ingrese a la vida digital sin ningún control, apoyo, sin tomarle la mano, porque en el fondo los riesgos son de distinta índole, pero son riesgos tanto en lo digital como en lo no digital, y me parece que ahí es donde está el desafío. Voy terminando con lo que ya decía relacionada con la necesaria participación de niños, niñas y adolescentes en estos ámbitos. Yo espero que esta actividad, que agradecemos muchísimo como Defensoría de la Niñez, nos permita generar una alianza, porque nos parece para nosotros fundamental la generación de evidencia donde niños, niñas y adolescentes tengan una participación central y clave desde el punto de vista de las investigaciones que se hagan. Nosotros como Defensoría de la Niñez, en todos los estudios que hacemos, exigimos a quienes postulan a hacer estos estudios que los niños, niñas y adolescentes participen no solo como sujetos de los estudios, sino que como co-constructores de los estudios, como co-investigadores, y por lo tanto desde ahí nos parece que hay un espacio muy relevante para efectos de que niños, niñas y adolescentes en un ámbito tan fundamental como es la digitalización y como es la necesidad de regular esta forma, entregar mejores herramientas a los adultos que les rodean y por cierto a los propios niños, niñas y adolescentes, se produzca de manera efectiva y pronto. Y ahí lo que ya les decía, los niños, como nosotros hemos constatado en nuestro primer estudio de opinión, sí participan, les interesa participar. Más de la mitad de los niños encuestados participan en una organización, un 58,6%. La mayoría son organizaciones deportivas, pero también hay organizaciones culturales y artísticas, y en una menor medida las organizaciones de índole barrial y municipal, porque se siguen regulando aquellos desde una perspectiva adultocéntrica que no fomenta esa participación. También hay un elemento relevante que redunda en esto y que tiene que ver con que la mayoría de los adultos, ellos creen que no respetan sus derechos. Situación que es muy relevante y que nos hace necesariamente un llamado de atención a quienes somos adultos en la forma en la que nos relacionamos con este grupo de la población. Y también ellos consideran que precisamente dentro de los derechos menos respetados que hacemos los adultos o que tienen ellos es el derecho a opinar y a participar. Y por lo tanto eso involucra el desafío de que hagamos cambios significativos donde indudablemente todo lo que se haga en términos de favorecer la alfabetización digital y la debida protección de niños, niñas y adolescentes en un entorno que es inevitable y que a mí me parece que es mucho mejor que se les permita introducirse a él de manera guiada, protegida, con todos los beneficios que tiene, porque indudablemente los tiene, que dejarlos a su libre arbitrio, en definitiva, desde muy pequeños, sin una conducción, y que en definitiva eso les exponga a riesgos que existen tanto en el ámbito digital como también en el ámbito no digital, pero que somos los adultos siempre los responsables de evitar y minimizar. Eso es lo que me gustaría compartir con ustedes para entrar ahora a la reflexión y a las preguntas que pudieran existir. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muy, muy interesante también. A ver, yo estoy tratando de dividir las preguntas de alguna forma que nos hagan sentido y podamos abordarlas todas. Yo noto que hay 4 grupos de preguntas. Tenemos un grupo que es sobre las políticas públicas y cómo podríamos abordarlas, cómo debería ser lo correcto, que abordemos estas políticas públicas inexistentes relacionadas a niños y jóvenes y juventud y los medios digitales. ¿Cómo se aborda eso? Uno. Otra tiene que ver con la producción de contenido y otro tiene que ver con el desarrollo de los niños y factores protectores de salud, ¿no? Que tenemos varias personas. A mí me gustaría empezar por esa para ver si Matías nos puede acompañar, porque hay varios que preguntan si Matías nos pudiera dar algunos consejos de factores protectores
sobre la salud mental y la vida digital de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como, a ver, ¿qué es lo que potenciamos? Bueno, yo aprovecho esto para tomar yo una pregunta que había visto, que había unas pautas en la OMS que decían, a ver, yo quiero acá volver a esto de la calidad de las investigaciones. Hay toda una discusión sobre si la OMS y sobre todo el DSM-4, DSM-5 creo, está considerando que la adicción a los videojuegos puede llegar a ser un trastorno. Lo que quiero decir es que no hay acuerdo en la comunidad académica, hay bastantes autores que están en contra de eso. Si quieren un lugar para seguir las discusiones de punta, si manejan algo de inglés, Twitter es un excelente lugar para hacerlo, seguir a un par de personas que trabajan sobre estos temas. En temas de derechos de niños, yo creo que Sonia Livingston debe ser de las personas para seguir, y ahí pueden después seguir a gente distinta en base a lo que ven. Y en temas de videojuegos, Andrew Pisiski y Amy Orben son también dos personas interesantes. Esto de la OMS, no hay un acuerdo en la comunidad de cuántas horas de pantalla. Mi impresión, siendo metodólogo y trabajando más con desde la parte científica de metodología, los estudios más sólidos, no es posible afirmar esto que parece que hay reglas tan claras, y yo ahí me evitaría esto. Los principales consejos, para mí, me gustó la metáfora que mencionó Patricia, que yo la uso siempre, es lo de la calle. Si yo tengo un niño de 3 años y no lo pongo cuando quiero que aprenda a caminar por la calle, no lo dejo y le digo, tomate un colectivo, un ómnibus, no sé cómo dicen ustedes a los ómnibus, y andás a la escuela. No, la primera vez me tomo con él, voy con él, y no lo hago una vez, lo hago muchas veces, hasta estar seguro, le explico los peligros, los beneficios, cómo cruzar la calle, cómo mirar. O sea, es sentido común. Y creo que un buen ejercicio es pensar qué cambia con la tecnología. Hay muchas cosas que no cambian, que la tecnología es como un medio para hacerlo, no siempre el medio es el mensaje. A veces hay cuestiones que capaz que asustan porque son tecnológicas, pero siempre pasaban. Eso es como el primer consejo, estar con los niños. Otra cosa es, no es lo mismo un niño de 3 años que uno de 5, que uno de 7, que uno de 17. Yo ahí en la parte de derechos me pierdo, pero un niño de 17 años en algunos países hace bastante, primero, tiene ya cosas aprendidas, tiene bastante más libertad, y en algunos países el criterio de 18 como menor o mayor es bastante arbitrario. Entonces, tratar a un niño de 17 como un niño de 3 con tecnología, yo creo que va más hacia vulnerar sus derechos que a otro tipo de cosas. Y sobre la salud mental, no tienen que ver con la tecnología. No, creo que el mejor consejo es hablen con sus hijos, generen un ambiente de confianza. Si ustedes o sus alumnos, perdón, no solamente sus hijos, porque muchos son profesores, si lo único que dan son mensajes de miedo y de peligro, y de no pueden hacer esto, nunca tienen que hacer esto, en el momento que lo hagan, o en el momento que les pase algo, que hagan algo que sepan que está, entre comillas, mal, y les pase algo, no van a hablar con ustedes. Y ese es, creo que lo principal. Yo si lo trabajara como política pública, me parece que una política de reducción de daños es razonable, y eso en lo negativo. Pero en lo positivo, ustedes tienen que incentivar a sus alumnos y a sus hijos a que lo hagan. Hay un estudio que no tiene nada que ver, pero para que vean cómo afectan otras cuestiones más sociológicas. Yo soy psicólogo, pero soy sociólogo más que de profesión. Un norteamericano, creo que es Ruffalo, había estudiado cómo, por ejemplo, diferentes colegios en Estados Unidos que estaban bien segregados en temas de etnia y raza. Había un colegio, sobre todo, predominantemente chicos blancos y de altos ingresos, otro latinos, ingresos bajos, y otro de asiáticos, que era como una cosa media, y contaban que todos los niños venían con aprendizajes de lo digital y del juego, del lúdico, de fuera del colegio, y lo traían. En los colegios de más recursos y más ricos, los docentes integraban esos conocimientos y vinculados al juego digital, y como que lo fomentaban, porque eran útiles para su proceso de aprendizaje y crecimiento. ¿Por qué? Porque en el fondo la explicación de él es que las nociones de raza afectaban, y creía que para las profesiones que iban a trabajar esos chicos iban a ser útiles. En otros colegios de clases más bajas, como que los rechazaban por el mero hecho de que no iban a serles útil. Entonces, simplemente aconsejo que en un mundo digital futuro piensen que van a estar vinculados con la tecnología a sus hijos y sus estudiantes, traten de tener un diálogo con ellos, y es un proceso distinto. Es más, cuando son más pequeños, obviamente hay que estar monitoreando más, pero creo que prohibir por prohibir, o con un niño de 15 años estarle espiando todo lo que hace en internet,
lo que va a generar son más barreras con esa persona, porque en el fondo, por más que es un niño, es una persona, a la hora de trabajar y va a ser contraproducente. Y la otra es cuidado con los consejos que vienen de organismos internacionales. Lo vimos con el COVID. La OMS se basa en ciencia, y la ciencia es perfectible, y a veces algunas decisiones son políticas, pero además están basadas en evidencia que cambia. Entonces, a la hora de guiarse por pautas y normas, yo lo que aconsejo es, no lo puede hacer todo el mundo, es verdad, pero el que tenga las competencias para hacerlo, que trate de buscar más allá del informe de prensa, vaya a algún tipo de estudio y sobre todo vaya a las discusiones. Es difícil, yo trabajo toda mi vida en este tema, o sea, me dedico a esto y seguir las discusiones es costoso. Pero tener buenos curadores de contenidos, en el sentido de seguir a gente que ustedes saben que es confiable a la hora de publicar informes, yo creo que es una buena estrategia. Quizás ustedes de la escuela y de este programa Ciudadanía Digital, como ahora estamos mandando links y artículos para ver, quizás seguir gente que sabemos que es sólida y ha trabajado toda la vida por esto, protegiendo los derechos de los niños y siendo como ¿cómo se dice? Advocacy, advocando por que se han escuchado los niños en las investigaciones, como contaba Patricia. Una cosa que pasa cuando uno trabaja en esto es que termina escuchando las mismas cosas de mucha gente distinta, y es raro, pues estamos todos de acuerdo, pero después es difícil llevarlo a política esto. Kids Online, los estudios de Uruguay, Brasil, Chile, Sudáfrica, Zambia, hay cosas que salen en todos igual, o sea, la evidencia está, capaz que para Patricia la pregunta es por qué es muy difícil lograr reducir los pánicos morales y cómo hacer que esto llegue a política. Y si sus chicos tienen temas de salud mental, vayan con un psicólogo, con un psiquiatra, no con alguien que sepa de internet. Me parece que la salud requiere especialistas en salud. Esto puede afectar, pero obviamente es muy raro que sea la causa principal de algún trastorno. Y hay gente que dice que en realidad el trastorno por videojuegos no es un trastorno que exista, la adicción a videojuegos, sino que es subyacente a un montón de cosas distintas. Hay un libro que no lo llegué a leer, pero por nombre parece estar muy bueno, se llama Moral Combat, como Mortal Kombat, pero Moral Combat, que discute toda la discusión, la moralina sobre videojuegos, violencia y adicción, que estaría bueno acceder, no he podido, y el libro de Sonia Livingston, Parenting for Digital Future, yo creo que para padres es una excelente recomendación. Gracias, Matías. No sé, Patricia, si quiere continuar la conversación sobre los consejos, digamos, protectores del desarrollo de los niños en este espacio, o pasarnos al tiro a la parte de cómo podríamos hacer una política pública inclusiva y que se haga cargo de estos temas. Ahora sí no te estamos escuchando. Yo creo que se mezclan las cosas porque en el fondo la generación o el diseño de una política pública con enfoque de derechos humanos involucra el desafío, por ejemplo, de que la evidencia sea un elemento fundamental y central de las decisiones que se están tomando. Y en ese sentido la evidencia que no es junk science, ¿no es cierto? O sea, ojo con eso, ¿no? Necesitamos ciencia de verdad. Y desde esa perspectiva, el hecho de la generación de políticas públicas, donde la participación de los que van a ser destinatarios de esa política pública sea considerada en las distintas etapas, también da garantías de cómo tú haces y generas esta política con la pertinencia de vida. O sea, porque si no, vuelvo al punto que decía antes, no soy capaz de llegar de manera adecuada a satisfacer aquellas necesidades que supuestamente tengo en vista al momento de tomar la decisión de generar la política. Y en ese sentido, el tema va más allá de la situación de niño, niña y adolescente y su relación con la digitalización. Es mucho más comprensivo en términos de la necesidad de una política pública donde también, por ejemplo, se encuentren consideradas las realidades que enfrentan las familias de esos niños, niñas y adolescentes y sus propias limitaciones para poder favorecer esta vinculación o esta alfabetización digital de niños, niñas y adolescentes de manera adecuada, porque si yo soy un adulto que tengo precariedades desde el punto de vista de la formación, que además estoy en una situación de pobreza, que no tengo acceso a material digital o a mecanismos digitales, y por ejemplo a mi hijo le regalan en el Ministerio de Educación un computador y se agrega una conexión a internet, es evidentemente improbable que yo esté en condiciones de poder favorecer y apoyar la alfabetización de mi hijo de manera adecuada, de manera protectora,
y la protección es distinta de la fiscalización y es distinta de la lógica de persecución, ¿no? Sino que más bien está entendida en cómo somos capaces de transmitir a los niños, niñas y adolescentes que el mundo digital es un mundo muy beneficioso, con muchísimas ventajas, con muchísimos espacios para aprender, jugar, interactuar con otros incluso, pero que también es un espacio, así como el espacio no digital, que tiene riesgos y que por lo tanto uno tiene que tener ciertos cuidados y ciertas precauciones. Entonces, yo pensando en esto y como en la idea de que ojalá quienes tienen la posibilidad de diseñar y generar políticas públicas pudieran relevar la importancia que tiene la digitalización y la necesaria alfabetización digital para precisamente, considerando las diversas realidades que todos los países tenemos, puedan construir un espacio donde la prevención de vulneraciones en el ámbito digital sea fundamental. Y esa prevención está asociada al vínculo que se genere y a la participación que yo tenga con los propios niños, niñas y adolescentes, pero indudablemente también con sus propios entornos, familiares, sociales, como también educativos. Porque de hecho, mucho hablamos de esto, pero también las comunidades educativas no podemos partir de la base de que por el hecho de ser profesor se tengan todas las herramientas suficientes para poder también acompañar la alfabetización digital. Eso no necesariamente ocurre, y de hecho creo que en contexto de la pandemia, con esta situación de la educación por vía digital, ha quedado de manifiesto muchísimas de las brechas que los profesores enfrentan en este ámbito, que ha impedido que la interacción que se debiera mantener a pesar de la distancia física se produzca en relación con niños, niñas y adolescentes, y eso merma indudablemente las posibilidades de un aprendizaje más significativo. Entonces, yo creo que son temas mezclados, muy relevantes, para efectos de que la política pública redunde. Ahora Matías hacía una pregunta y decía, la evidencia está y no se usa. Bueno, sí, y yo creo que eso tiene que ver con que muchas veces desde el punto de vista político, los pánicos morales son mucho más útiles a los fines políticos que la evidencia. Y ahí es donde desde mi perspectiva, en mi calidad de defensora de la niñez, lo que nosotros hemos procurado transmitir es que todo lo que tiene que ver con la prevención o con la protección de la infancia y la adolescencia en Chile tiene que tener una mirada de política de Estado, y por lo tanto trasunta y debe trasuntar a cualquier gobierno, independiente del lado político de quien sea que gobierne. Si yo, estando en el gobierno, en el poder de decisión, entiendo que la responsabilidad es una responsabilidad estatal con niños, niñas y adolescentes, evidentemente hay muchas más posibilidades de comprometerme con todo lo que tiene que ver con recoger la evidencia, e independiente si esa evidencia me gusta o no, tomar las decisiones que vayan acorde a lo que esa evidencia recomienda. Yo creo que ese es un desafío para nuestro país, es un desafío no solo para este gobierno, es un desafío para todos los gobiernos que hemos tenido en nuestro país. Nosotros tenemos una deuda histórica con la infancia y la adolescencia, ratificamos la convención hace 30 años, así que esto no es solo algo que afecte y que tenga relación con el gobierno actual, y nosotros estamos tratando de propender desde la Defensoría de la Niñez a eso, y con esto termino. Me parece que ahí el vínculo que podamos hacer con la academia es fundamental, precisamente porque la academia es la que tiene la posibilidad de dotarnos de quiénes son los especialistas y de quienes trabajan y encuentran la evidencia que necesitamos para poder nosotros hacer las recomendaciones y las peticiones que redunden en el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Sí. Luis, ¿puedo también participar Matías, un poquito? A lo mejor ayudo a focalizar un poco en algunas preguntas que hay con respecto a eso. Cuando Matías habla de que hay evidencia acumulada desde diferentes fuentes que van llegando hacia lo mismo, es cierto que hay eso. Hay algunas visiones que vienen quizás desde la medicina o desde el área de fisiología que se enfocan en aquellos trastornos, ¿no? Yo soy psicólogo también. Entonces uno puede decidir enfocarse en el trastorno y en aquellos que necesitan el acompañamiento a partir de la salud y la patología. Eso es una opción, y es cierto que hay escuelas muy importantes del mundo que se han enfocado en eso, pero dentro de la misma escuela, por ejemplo, el Beckman Center de Internet en Harvard, ellos estudian el desarrollo de los niños y jóvenes relacionado a lo digital, y sus opiniones son muy distintas a las que opina la Escuela de Medicina de Harvard, siendo que son ellos los que estudian Internet, ¿no? Entonces,
hay mucha variedad de investigaciones, pero la evidencia acumulada tiende a ser coherente y en diferentes lugares. Nosotros, en particular, en la Escuela de Periodismo, nosotros estamos haciendo durante este segundo semestre, a partir de un fondo de ex-CONICYT, Pluralismo, un estudio sobre cómo consumen y experiencian las noticias y la vida pública los adolescentes de enseñanza media. Y eso también pasa a ser parte de esta evidencia acumulada. Y por eso quiero pasarme a la siguiente parte, que habían otras varias preguntas. Dice, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en cuanto a qué es lo que deberían enseñarse en términos de educación sexual, o en historia, o en otras temáticas, ¿cómo hacemos contenidos que puedan ser compartidos y qué es lo que enseñamos? Esa es la pregunta. Pero, perdón que interrumpa, y no siendo metodóloga ni psicóloga, hay un concepto que sí como abogada conozco y manejo, que es el conocimiento científicamente afianzado, que me imagino ustedes también conocen. Y eso tiene que ver con la validación que se da precisamente en los contextos científicos de levantamiento de evidencia. Por eso yo hablaba de la Junk Science, ¿no es cierto?, que es tan cuestionada desde el punto de vista de que no cualquiera que se plantea como experto lo es. Eso hay que demostrarlo, y que efectivamente para eso se realizan investigaciones que tienen que pasar por una serie de filtros para poder constituirse en evidencia. Patricia. Sí. Sí, no, que el problema que, primero, yo creo que nunca está bueno cuando uno discute atacar a la persona, que creo que en unos comentarios ha sucedido. En general, eso no es un buen clima se llama incivilidad, me parece que no tiene necesidad. Uno después puede atacar mis credenciales, pero como decía Luis Enrique, que parte de Harvard haya hecho un estudio sobre cómo en 14, 20 casos, porque los estudios de MRI, que son con más de cerebro, son con muestras pequeñas de población, y generalmente bastante sesgadas, que quiere decir que esté mal el estudio, está hecho para algo específico, no quiere decir que otra gente que estudie el tema lo haga distinto. Lo que dice Patricia en términos legales, en ciencia, es, en general yo le digo, créanle a la comunidad, no a la persona. O sea, eso de la acumulación de conocimiento. Entonces, otra persona dijo, pero deben estar mal todos sus estudios, las muestras, porque sacan, o sea, obviamente se llama sesgo de confirmación. Uno cree, o sea, ese es el problema más científicamente, está la evidencia, y el que no quiere creer, o el que tiene otra idea, va a encontrar alguna justificación para no creerle. Creo que una buena metáfora, yo lo decía, el problema de las drogas, nadie quiere que la gente quizás se inyecte heroína, o en Uruguay la pasta base de cocaína es un problema, pero creer que no va a suceder causa más daños que tratar de trabajar con evidencia sobre eso. Aunque ustedes consideren a la tecnología como pasta base, que fue lo que dice algunas autoras norteamericanas reconocidas, como esta Twenge, usaba la metáfora, la pantalla es como cocaína, que es una. Y está con otro autor que es un genio, que se llama Haidt, es un filósofo moral, psicólogo moral muy, muy importante, pero no es experto en tecnología. Tener una bata tampoco a uno le da, o sea, que uno sea experto en un área no lo hace experto en otra área, por eso está bueno no hablar fuera de campo. Uno puede entrar, pero debería informarse. Y creo que es importante, hoy es lo que yo decía, es muy difícil cuando uno cree algo y parece que toda la evidencia de la información pública y lo que uno ve en las noticias apunta hacia eso, es muy difícil cambiar de pensar. Estos cambios de paradigma son casi fenómenos de conversión religiosa a veces, porque uno cree que hace mal. Entonces, pero mirá que mi hijo que no habla con los amigos por estar en internet, y en realidad está hablando con 80 amigos que si no hablaría. O sea, es importante lo que dice Patricia, preguntarle a los niños para qué lo hacen. A mí, mis padres y todo, creía que yo era un enfermo del Game Boy, y que no iba a hacer nada, y era una forma cuando estaba aburrido de entretenerme, y hablaba con él, y nos juntábamos a jugar a Nintendo. O sea, es importante sacarle las preconcepciones morales, y aunque a uno no le guste la tecnología, que puede ser, y es más, todos esos autores dicen, el derecho a desconectarse es importante. Esta idea de que si uno quiere desconectarse, tiene que tener el derecho. Es más, lo consideran como una parte de las habilidades digitales. Esta idea de saber cuándo conectarse y cuándo no. Es distinto a decir, estar frente a pantalla te saca materia gris, que es lo que dicen los estudios de Harvard, que quizás pase en algunos casos, y quizás hay personas que tienen adicción, una adicción terrible a muchas cosas, entre ellas a videojuegos. Lo que ahora es, cuando yo tengo un estudio de toda la población chilena, por ejemplo, como Kids Online, representativo, encuentro que esos fenómenos que están todo el tiempo en la prensa son muchísimo menos prevalentes de lo que aparece en los medios. Acuérdense que el tema de la saliencia de los medios, es una escuela de periodismo,
yo no soy periodista, tengo un departamento de comunicación, pero no es mi tema. Pero las cosas salientes son las que aparecen más en los medios. Lo que es común y lo que es cotidiano generalmente no tiene tanta relevancia. Entonces, conclusión, eviten ataques a la persona, porque soy yo, pero en general no es bueno ataques a la persona, y esta idea de que una persona o un estudio diga algo, ni siquiera son junk science, capaz que son science, pero tienen un sesgo, o son aplicados a una población. Los psicólogos, acá que Luis es, yo soy, pero no, por suerte no atiendo a pacientes, por suerte por la gente, a uno le llegan pacientes que tienen problemas en el vínculo con algo. Entonces, sacar muestras en base a los pacientes de uno, sean psicólogos o psiquiatras, es un problema de sesgo y representatividad, y hay muchos psicólogos hablando sobre esto en Internet, que a veces si uno no tiene formación en investigación y ciencia, puede llegar a ser contraproducente. O sea, yo solo, si se me permite, Luis Enrique, reforzar lo que dice Matías. A mí me parece que además hay principios éticos que todos tenemos que respetar desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la experticia en el que nos desenvolvemos, ¿no es cierto? Y yo por eso me metí la cuchara diciendo yo no soy investigadora, no soy científica, no soy metodóloga, porque efectivamente, obviamente las posibilidades de plantear algo desde un punto de vista de opinar y de asentar algo desde el punto de vista científico o basado en la evidencia, ciertamente difiere, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo creo que sí, que la comunidad científica, en mi formato es el conocimiento científicamente afianzado, son de relevancia y yo creo que claro, que el punto es cómo entendemos y cómo nos comprometemos con la evidencia, independiente de si nos gusta o no. Y los niños, niñas y adolescentes y sus derechos sufren mucho de eso. ¿Qué mejor ejemplo que la autonomía progresiva? ¿Hay alguna evidencia que pueda sostener que no existe un desarrollo evolutivo en el ser humano que haga distinta la capacidad de decisión y de posibilidades de incidencia entre un niño de 4 años y un adolescente de 16? Evidentemente no. La neuropsicología, la neurología, la psicología, todo da cuenta de que todos en nuestro proceso evolutivo avanzamos, y eso es la autonomía progresiva. Pero a quienes no les gusta la autonomía progresiva, desde lo valórico y religioso incluso, lo plantean como algo que viene a contradecir el derecho de los padres o a atacar el derecho de los padres. Situación que por lo demás no es real. Entonces, la evidencia no puede ser que nos guste dependiendo de si se acomoda a mis convicciones personales. Y yo creo que ahí hay un desafío en el cual necesitamos transitar, que por cierto en materia de niños, niñas y adolescentes es mucho mayor porque hablamos de un adultocentrismo muy arraigado, donde se sigue viendo y tratando a los niños como objetos de protección y no como sujetos de derecho, que es lo que la Convención de los Derechos del Niño les reconoció el año 89 y con lo que Chile se comprometió el año 90. Entonces es un desafío permanente, y yo creo que desde ahí quienes trabajan haciendo análisis, promoviendo y generando evidencia, pueden redundar en una intervención de vida que favorezca que esos cambios se produzcan, no para atacar a las familias, no para perjudicar, muy por el contrario, sino que para integradamente favorecer que todos contribuyan en una protección, pero en una protección que considere a los niños, niñas y adolescentes como personas, que es lo que son, tan dignos e iguales como los adultos que habitamos en el mundo, ¿no? Eso. Enrique, para volver a uno de los consejos que me pedían, para que vean que no estoy diciendo que la tecnología hace bien de por sí ni nada. Yo a algunos padres les digo que si van a tener a sus niños que tienen que dejarlos frente a un televisor, porque hay padres que de verdad no pueden no estar en la casa, es muy mala práctica, eso es lo que decía, dejarlos frente a YouTube, por ejemplo, y salir. ¿Tá? Si algunos pueden acceder y pagar algún servicio jurado como Netflix, es mucho mejor elegir y poder, o sea, sobre todo niños pequeños. Tengo una niña de 4 años y uno de 8 meses que intento que no vea pantalla, pero no porque haga mal, porque intento que hay otras cosas que pueden estimularlo. Pero mi niña de 4 años ve pantallas, lo limitamos a cierto horario, ponemos reglas que son reglas para la familia, no están basadas en ningún criterio. Y hay días que ve mucho Peppa Pig, intento que vea cosas que la reten intelectualmente, pero es una decisión, y es lo importante, tomada con la familia. Lo que sí no está bueno, y eso creo que es un poco de sentido común, pero hay estudios que también, bastante evidencia,
de dejarlos, o sea, es como lo de la calle, no dejas a un niño de 4 años en una esquina y decís, anda a pasear. ¿Está? Entonces, es verdad, probablemente si un niño de 4 años se pasa 8 horas al día frente a una pantalla, y algún problema hay, o sea, de antemano, y quizás va a tener consecuencias para su salud física, emocional y mental. Nadie está hablando de eso. Es lo que dice Patricia, es como un proceso y hay que escuchar a los chicos y yo creo que respetar a las familias también. En Uruguay, por suerte, no tenemos tantos clivajes, ¿cómo llamarlo?, religiosos, porque somos un país bastante laico, y sí hay gente que es un poco más moralista, pero creo que se puede cuando uno logra establecer un diálogo y discutir, por lo menos en la ciudad uruguaya, que somos una sociedad más mesocrática, que estamos todos nos creemos en el medio, hay una posibilidad de los padres, y lo que dice Livingston, están ansiosos y deseosos de que alguien les ayude. O sea, los padres están nerviosos, y como hay tanta información, y va por tal lados tan distintos, necesitan con un apoyo, y a veces es hablar entre todos y discutir, evitando caer sí en preconcepciones. Uno va a elegir la realidad que quiere, porque se llama sesgo de confirmación, y lo tenemos todos. O sea, uno lee un diario y no el otro, y los diarios dicen cosas distintas, y uno le cree a la gente que tiene más cercana. Yo creo que eso es difícil de evitar como fenómeno humano cognitivo. Lo que sí es importante es tratar de estar un poco más abiertos, y yo vuelvo a mencionar la política de drogas porque a nadie le va a gustar que la gente, hay gente que dice, a mí no me gusta que la gente se drogue, que está mal hablar de las drogas, no importa, un tema de política y derechos, pero lo que sí es que aunque no, a la gente que está en contra, el gobierno de Estados Unidos norteamericano, que estaba en la política antidrogas, repartía jeringas descartables para que la gente que se inyectaba, creo que heroína, cocaína, no se contagiara de SIDA. O sea, si el gobierno más duro en políticas de drogas fue capaz de ceder ante la evidencia en algunas cosas, creo que nosotros como padres deberíamos poder entender que capaz hay cosas que no nos gustan, pero no tienen por qué hacer mal de por sí a nuestros hijos o a nuestros alumnos. Sé que es feo hablar de drogas y tecnología, pero fue un ejemplo bastante fuerte. Como contarle un poco del programa y por qué estamos haciendo esto, y a lo mejor ahí para que no terminemos hablando de como que paralelo de las drogas con el uso de las tecnologías. Los niños y jóvenes están usando las tecnologías como parte de su espacio de desarrollo. Ellos sociabilizan a través de las tecnologías, y la mayor y la gran parte de ellos se están desarrollando de forma adecuada, acompañado del espacio medial que les tocó vivir, ¿no? Como en otros momentos les tocó vivir. Nosotros como escuela llevamos ya un par de años investigando, recolectando información, poniéndola a disposición en ciudadanía-digital.uai.cl para que podamos acompañar a las familias, a los padres, a los educadores en esta idea de niños y jóvenes se vuelvan autónomos y competentes en su experiencia digital, ¿no? La idea es que ellos sean adultos autónomos y competentes porque saben moverse en esto, no era lo que decía Matías antes, no es una cuestión de aprenderse las herramientas, no, es una cuestión de adquirir criterios, es una cuestión de que se converse, se generen relaciones con la familia, y que las políticas públicas también estén acorde y acompañen este proceso. Entonces, todos invitados nosotros vamos a seguir, vamos a hacer al menos 2 ciclos más de estas conversaciones con temas un poco más específicos a lo largo del año. Tenemos el sitio web, y quiero invitar a la decana de nuestra escuela, que nos va a contar sobre otra cosa, para que quede una invitación abierta, y nos va a aprovechar de cerrar este conversatorio. Así que, Magdalena, si estás por ahí, sí, aquí está. Sí. Bueno, lo primero, agradecerle a todas las personas que están con nosotros hoy día, y en particular también a Matías y a Patricia, que ha estado súper interesante el debate, porque ha tocado como son los debates ahora, temas de orden desde la ciencia, y yo creo que en términos generales, nosotros desde la universidad y en general, yo creo que todos los que nos desempeñamos en el ámbito de la investigación, tenemos un desafío muy pendiente de poder acercarnos lo más posible con el conocimiento acumulado, pero también con los debates a los actores sociales, y en este caso muchos de los profesores que nos acompañan. Entonces yo por eso creo que es muy interesante, estuve viendo algunas de las preguntas de cómo se va haciendo una discusión, porque es muy necesario. Situaciones como la del coronavirus nos han demostrado que más que nunca es importante calibrar, definir y tener la capacidad de escucha de los debates que son sostenidos a partir de evidencia.
En concreto a mí, Luis Enrique, me dejó la tarea de invitarlo, entiendo que acá hay varios profesores, pero a quienes no sean, pero tienen intereses de educadores, a un curso abierto, eso quiere decir que no, como corresponde en estos tiempos, pero que esto es parte de un proyecto más de largo plazo que tenemos como escuela, un curso que invitamos a profesores en particular, pero insisto, está abierto a otros educadores, para que revisemos con distintos profesores herramientas, conocimiento y evidencia, y sobre todo herramientas de cara a estas temáticas que estamos hablando hoy día. Hay riesgo, pero sobre todo lo que tenemos claro es que nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas, este es un nuevo mundo social digital como nunca antes, ahora lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo nos empoderamos en ese mundo? Nos aparece como un tema fundamental, y justamente, bueno, ahí está mostrando, creo que Luis Enrique está mostrando algunas de las sesiones y temas. Son 4, no, ahí me corrige, son 6 sesiones, pero la idea es que los estamos invitando a todos, queremos también especialmente a la gente de regiones. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esta invitación? Insisto, porque creemos, por una parte que, a ver, ¿y por qué una escuela de periodismo, comunicaciones? Porque así como sabemos que este es el mundo de nuestros adolescentes, niños y niñas, también nos convoca que la democracia, y hay una cosa más de un deber de cómo es nuestro aporte, que vamos a trabajar juntos con los profesores, a ir formando buenos ciudadanos. En ese sentido, ser buenos ciudadanos, como decía la defensora antes, tiene que ver con la capacidad de empoderar, pero también de ser capaces de utilizar las distintas herramientas que nos dan los medios de comunicación, en el amplio sentido de la palabra, desde las redes sociales, pero también los medios de comunicación y los temas de información, desinformación, fake news, etc. Hay este programa, un programa que viene hace un tiempo atrás, pero yo creo que con lo que estamos enfrentando ahora en el coronavirus como nunca, hemos visto la necesidad de que seamos capaces no de contar con buena información, sino que nosotros, todos adultos, jóvenes, niños y niñas, ser capaces de estimar, de procesar, de discriminar información cierta, no cierta, etc. Y eso justamente se trata como uno de los objetivos que también se suma como objetivos centrales de este programa. Por último, solo comentarles, como un programa destinado especialmente a profesores, nuestra idea es tratar de también escucharlo. Creemos que la labor fundamental acá ustedes la tienen los profes en la sala, y en ese sentido el escuchar tiene que ver con cómo vamos generando una red de buenas prácticas o de prácticas a veces que no han resultado. Entonces sería muy interesante poder contar con una buena red de profes, mientras más, para que la distribuyan, porque la idea es ir generando como una suerte de comunidad de discusión y conversación con los profesores en torno a estas temáticas como un último objetivo. Así que, sin más, yo agradecerles nuevamente, el tiempo corrió volando, ya son pasadas las 4:30, así que en respeto del tiempo, agradecerles todo. No sé si Luis Enrique, tú quieres volver a tomar la palabra. Solo agradecerle a los panelistas, la discusión no se acaba acá, los temas no se acaban, nos sentimos felices de haber empezado esta discusión acá. El curso que nos estaba mencionando Magdalena empieza el 22 de julio, es todos los miércoles durante 6 semanas, y es gratuito porque está financiado gracias a un fondo concursable de la Embajada de Estados Unidos, así que también agradecemos a la Embajada que va a financiar este curso para los inscritos. Entonces es gratis para los profesores, queremos tener la mayor cantidad de profesores de diversos orígenes y de diversos lugares, y ahora como no es presencial, podemos tener gente que se inscriba desde otros lugares. Así que muchas gracias, Patricia, también. Toda la información está en nuestra página web. Muchas gracias, Matías, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias. Estén muy bien, muchas gracias. Chao, chao.